Bendiciones. Vamos a ver quiénes se conectan por ahí. Bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Muchas bendiciones. Si te conectas por ahí, dime de dónde te estás conectando. Estamos hoy, como todos los lunes, en la escuela virtual. Todos los lunes estamos en nuestra escuela virtual. Y queremos bendecir a cada persona. Así que si se van conectando por ahí, me hacen un dedito que están conectados. Gracias a Dios por un feliz inicio de semana, porque estamos empezando una semana de bendición. Así que hoy vamos a hablar un tema muy importante para estos tiempos. Gracias a ustedes estamos conectados. Obviamente es un tema que muchos escribieron, ¿verdad? Bendiciones de Costa Rica. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Asimismo, ayúdeme a compartir para que podamos estar más personas conectadas como todos los lunes. Hoy vamos a estar hablando de la liberación y sus pasos. La liberación y sus pasos. Bendiciones a los hijos de Miami que se están conectando por ahí. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando todos, así que ayúdenme a compartir. Y ya vamos a comenzar. Bendiciones. Feliz inicio de semana. Hoy ya estamos en lunes. Inicio de semana. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la liberación y sus pasos. Así que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Compártelo en tu página para que otras personas también puedan conectarse. Obviamente este es uno de los temas que ustedes mismos pues me escribieron y me requirieron para que hablara. Sé que es un tema muy largo, pero yo simplemente voy a dar algunos pasos que tenemos que dar para mantenernos en la liberación. ¿Y qué es la liberación? Porque obviamente muchos de nosotros escuchamos la palabra liberación. Yo pudiera decir que muchos de nosotros experimentamos una liberación. Cuando venimos a Cristo tenemos que liberarnos de todas esas cosas del mundo y todas esas cosas que nos llevan al mal y nos llevan a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Y el mismo Jesús hizo muchas liberaciones. El mismo Jesús se dio cuenta de la existencia del mal y cómo podía habitar el mal en las personas. Porque obviamente cuando liberamos a alguien es porque el mal, la fuerza del mal y las tinieblas están operando en una persona. Entonces ahí es cuando tenemos que entender lo que es el conocimiento, el discernimiento para discernir, porque hay gente que está endemoniada, pero hay gente que está oprimida por el diablo. Entonces ahí hay que entender una diferencia, porque no todo el mundo está endemoniado. Hay muchas personas que están siendo oprimidas por Satanás, porque hay influencias malas o hay puertas abiertas en el mundo espiritual donde el gobierno que hay en ellos es de las tinieblas. Entonces, estos son temas muy profundos, pero que tenemos que entenderlos, porque a veces nosotros juzgamos o maldecimos a una persona por causa de lo que estamos expresando. Los reprendemos porque decimos tú estás endemoniado o tú necesitas liberación, y a veces no entendemos los parámetros de las cosas, y son cosas que tenemos que aprender cuando estamos en Cristo, porque no todo el mundo
ha tenido una liberación y no todo el mundo realmente cree en lo que es liberación. Por lo menos yo estoy hablando de mí. Yo he estado en iglesias y ministerios predicando donde se me ha prohibido que tenga algún tipo de liberación con las personas porque el pastor o la pastora o el ministro lo ve como que eso es un tiempo separado. O sea, muchas veces que se hacen las liberaciones, las personas se están frente a una congregación y obviamente aquellas cosas que se están viendo en aquella persona que se está liberando, pueden haber voces, pueden haber conversaciones de demonios con esa persona, o puede aquella persona hacer una serie de cosas que realmente no es normal. Entonces a veces ministros pues lo que hacen es que tienen un equipo de intercesores, tienen un equipo de liberación para que esas personas cuando son ministradas y se manifiesta las cosas que no son de Dios, pues entonces se llevan a un lugar para que esa persona pueda ser ministrada privadamente y no haga todo un show, un espectáculo delante de la iglesia. Y no es porque haga un espectáculo, sino que a veces entonces el pueblo tiende a poner la atención en lo que está sucediendo mientras hay una liberación y se olvidan de escuchar la palabra y de oír la palabra de Dios. Entonces esta es la razón y el motivo por qué se le aconseja a cada iglesia o ministro que tengan un equipo de liberación y tengan un equipo de personas que están preparadas, que están disciplinadas, que tienen conocimiento de la palabra, que tienen una vida consagrada con el Señor, fuera de pecado, para que tengan la autoridad y la delegación para poder ministrar este tipo de espíritus o de maldad que están alrededor de la persona que se está ministrando. Ahora quiero empezar con una escritura. Bendiciones a los que están uniendo de Ecuador, bendiciones Apóstol, bendiciones a México, bendiciones a Costa Rica, qué bueno que se están uniendo algunos. Hay una escritura en Marcos, un ejemplo de esto se encuentra en la Biblia en Marcos, capítulo 7, versículo 24-30, donde la mujer Sirofenicia llegó a Jesús para rogarle que expulsara un espíritu inmundo que habitaba en su hija. Y ella le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga bien lo que le dice ella: mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo ella sabía esto? Y lo sabía por observar los síntomas que estaban en su hija, porque obviamente habían síntomas que no eran normal. Hoy podemos observar cómo los espíritus del mal empiezan a hacer en una persona manifestaciones que no son normal, y algunos síntomas frecuentes producidos tal vez por demonios habitan en una persona y vienen por causa de problemas emocionales. O sea, son como perturbaciones emocionales que persisten, y yo diría que muchas veces reinciden en una persona que tiene resentimiento, que tiene odio, que tiene ira, tiene miedo, tiene rechazo, tiene celos, tiene depresión, preocupaciones, inseguridad, inferioridad y muchas cosas más. A veces los problemas emocionales, si no son completamente sanos y los problemas emocionales no son completamente libres de una persona, esos problemas emocionales pueden traer gobierno a espíritus para que empiecen a molestar o gobernar sobre esa persona. Otra de las cosas es los problemas mentales. Obviamente los problemas mentales que tienen que ver con la mente, con las neuronas de la mente, tiene que ver con las perturbaciones de los pensamientos, como hoy, por ejemplo, diferir de una cosa del otro sin decidirse, un tormento mental, una confusión, duda, pérdida de memoria. Todas estas cosas son problemas mentales. Bendiciones, hija amada de Panamá, te bendigo. También los problemas con el habla. Podemos ver personas que tienen brotes explosivos, incontrolados a través de lo que expresa, lo que habla, son mentirosos, están blasfemando todo el tiempo, están hablando mentiras, la crítica, la burla, el chisme. Puede ser que hayan problemas sexuales, y con esto le estoy hablando
de personas que han tenido liberaciones y han sido por una de estas cosas. No quiere decir que sean todas. Estoy poniendo ejemplos para que usted entienda cuando se libera a una persona. Los problemas sexuales, por ejemplo, son pensamientos, son actos sucios, todo tiene que ver referido al sexo. Por eso vemos tantos padres que violan a sus hijas, porque cuando miran a sus hijas no las miran como la hija, la miran como una mujer. Son experiencias sexuales que le podemos llamar fantasías, masturbación, lujuria, perversión, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el incesto, la insinuación, la prostitución. Todo este tipo de cosas puede ser que una persona experimente problemas y pueda tener una liberación. También las adicciones son cosas que se liberan de una persona cuando la persona tiene adicción de alcohol, tiene adicción de drogas, cafeína, alimento, porque déjeme decirle algo, no quiere decir solamente que usted pueda experimentar una adicción con el alcohol. También hay adicciones con el café, con el chocolate. Los dulces son adictivos. Entonces hay muchas cosas que pueden traer adicciones también a nuestra vida. También vemos personas que son liberadas cuando tienen enfermedades físicas, y estas enfermedades tienen que ver con espíritus de enfermedades. Si usted ve a Lucas 13:11, habla también cuando se expulsó un espíritu de enfermedad de un cuerpo, cuando es necesario orar entonces por la sanidad de cualquier daño que haya resultado. Bendiciones a mi apóstol que se está uniendo por ahí. Apóstol, un abrazo. Y esta es la relación a veces estrecha que hay entre lo que es la sanidad y la liberación. O sea, la sanidad es una cosa, pero la liberación es otra. Obviamente las dos trabajan en unánime y las dos son importantes en una persona. Una persona tanto es importante que sea sana como también que pueda ser libre, porque a veces las cosas que no nos dejan avanzar pueden ser una atadura espiritual en nuestra vida. Las cosas que pueden ocupar el lugar primario también pueden ser una atadura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay que saber diferenciar cuando una persona está endemoniada, cuando una persona está oprimida, cuando una persona está siendo perseguida, está persuadida en lo que está pasando. Entonces hay una serie de cosas que se pueden examinar. Cosas del pasado, violaciones del pasado, maltrato, pueden haber tantas cosas, pudiéramos decir también errores religiosos. Yo he ministrado a personas que han tenido problemas religiosos, enseñanzas erróneas, participando, vamos a decir, en cualquier evento religioso donde se abren puertas a Satanás porque se está haciendo herejía, se está haciendo brujería, se está creyendo en santos, se están levantando altares. Entonces, cualquier objeto, cualquier literatura que tenga un error religioso, es lo que le podemos nosotros decir espiritualmente, que traen espíritus maliciosos y espíritus dañinos. Las religiones falsas, las religiones paganas, las filosofías, las creencias mentales, el ejercicio de yoga, todo este tipo de cosas que vienen a ser adoraciones paganas, sectas cristianas que pueden haber, que confunden la necesidad de la sangre del Cordero y la única vía de la expiación del pecado y la salvación. O sea, todo este tipo de cosas, ocultismo, espiritismo, las falsas doctrinas, el Espíritu Santo aún nos advierte en 1 de Timoteo 4:1 que tiene que haber un gran aumento de cosas, espíritus engañadores que se están moviendo y están trayendo confusión en la vida de las personas. En los últimos tiempos va a haber mucha seducción. Y la seducción va a venir por causa de lo que oímos, por causa de lo que vemos. Por eso es que tenemos que estar cimentados en la sangre de Cristo, cimentados en la palabra, porque estas doctrinas realmente están diseñadas por espíritus engañadores
para atacar la humanidad, la deidad de nuestro Señor Jesús, negando la inspiración de las Escrituras para así distraer a los cristianos y el movimiento del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos y saber guardar nuestra liberación. Cuando usted ha sido ministrado por la palabra, cuando usted ha sido ministrado con aceite, ha sido ungido, ha sido separado para el ministerio, usted tiene que cuidarse de con quién está, a quién está escuchando, qué está desuniendo el cuerpo de Cristo. Usted tiene que saber discernir, porque una de las cosas que nos hace a nosotros sanos y libres es el activar el discernimiento de la palabra. Cuando estamos discerniendo los tiempos, los espíritus, estamos mirando, porque no es lo mismo que se habla, que se dice, que se actúa. Todas esas cosas hay que mirarlas y ponerlas en una balanza, porque hay veces que hay cosas que traen obsesión de doctrinas, donde se imparte un sentimiento de prioridad en lo que es la revelación. Alguien enseñable realmente es el que está buscando la presencia de Dios, pero está siendo humilde, donde está mirando que el Señor está trayendo un énfasis en su iglesia, no en actividades carnales, no presentando la vía de acceso como lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, porque eso no debe de ser así. Todos debemos caminar en un mismo espíritu y todos debemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguna de estas cosas que yo tal vez he mencionado, es necesario que acuda urgentemente a un pastor, a un mentor, para que usted sea liberado lo antes posible. Porque tal vez yo pudiera decir proféticamente que ese es el estancamiento que tienes en tu vida espiritual. Porque hay gente que dice, pastora, pero es que yo no avanzo, no crezco. Y es porque todavía tienen áreas en su vida que tienen que ser liberados. Hay a lo mejor un pasado, hay a lo mejor religiones, cosas opacas que hay ahí escondidas, mentalidades, enseñanzas, criterios erróneos. Pueden haber tantas cosas, amados, que pudiéramos estar toda la noche hablando de este tipo de cosas. Pero la idea es que usted entienda que la liberación es algo que tenemos que atesorar. Todos hemos sido liberados de algo. Hemos sido liberados del mundo, hemos sido liberados de las ataduras de este mundo, del alcohol, de las drogas, de la música del mundo. Una de mis ataduras cuando yo estuve fuera del Señor era la música. La música para mí era algo que me llamaba mucho la atención, porque la música es algo que nos atrae. Entonces a veces nosotros tenemos que cuidarnos tanto de lo que escuchamos. Como yo he hablado otras veces, en el mundo espiritual hay ventanas en el espíritu. Lo que estamos escuchando nos puede edificar, pero también nos puede destruir. Lo que estamos mirando nos puede destruir. Entonces usted tiene que cuidarse de lo que usted ve. Usted tiene que cuidarse de lo que está escuchando. Usted tiene que cuidarse con las personas que usted tiene influencia. ¿Quién está a su alrededor? Porque a veces decimos, bueno, pero yo voy a la iglesia y no siento esa liberación. Todavía tengo pensamientos erróneos. Todavía tengo pensamientos de odio hacia alguien. Tal vez quiero vengarme de alguien. Quiere decir que hay áreas en tu vida que tienes que ser libre. Cuando tú no bendices, en vez de bendecir, maldices, es porque todavía necesitas una transición en tu vida. Entonces la liberación es algo importante. Algo que vemos en la vida de Jesús es que Jesús podía percibir cuando alguien estaba endemoniado. Jesús sabía quién estaba endemoniado y él preguntaba quién estaba endemoniado. Pero cuando usted no ha aprendido en esa área espiritual a poder tener ese gobierno y poder decirle a esos espíritus con gobierno, con autoridad, que se vayan, entonces usted no está preparado para ministrar este tipo de cosas. Yo he visto a principio cuando crecí en el evangelio, una de las cosas que veía es que cuando se liberaban a una persona, por ejemplo, liberaban a una y todo el mundo iba a poner mano para la otra, y cuando veníamos a ver, uno se traspasaba al otro y al otro y al otro, y era como una cadena, y era algo espantoso, algo que a uno le da hasta miedo, porque uno decía, Dios mío, pero ¿cómo es esto? O sea, sacan a uno, liberan a uno y liberan al otro, y entonces veíamos todo un desorden.
Entonces, por eso es que ahora la Iglesia Apostólica y Profética tiene equipos, gente preparada para lo que es liberar. Usted como intercesor tiene que percibir en el Espíritu cuando alguien necesita una liberación. Y cuando alguien necesita una liberación no es simplemente verlo, percibirlo, sino es ayudarlo, sacarlo, porque no estamos tratando con la persona, sino es con lo que está influyendo en la persona. Y eso tiene que quedar bien claro, porque a veces nos pensamos que es la persona que nos habla. Yo cuando pequeña tuve experiencias con un vecino que se emborrachaba y cuando se emborrachaba se le metían demonios y hablaba como el tío y empezaba a retar y a hablar a su esposa y eran demonios llenos de lujuria, porque yo cuando pequeña me perseguía para ver dónde me encontraba. Entonces, a veces no entendemos, pero Dios nos está preparando y Dios empieza a enseñarnos, porque de ahí eso para mí fue toda una enseñanza como niña, que por eso saqué libros de intercesión, libros de guerra espiritual, porque fueron enseñanzas que yo aprendí, donde yo misma tuve que mirar al demonio, yo misma tuve que enfrentar a esas personas que estaban endemoniadas, veía los cuadros en su casa que se movían y no era fantasía, ni tampoco eran muñequitos, no, eran cosas que percibía. ¿Por qué? Porque lo que había en ese lugar era el gobierno de Satanás. Y obviamente en el mundo espiritual hay vida. Y la vida a veces viene para mal y viene para bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser personas que vivimos para Cristo, pero tenemos que vivir una vida en santidad y una vida separada para Dios. Yo tengo que cuidarme de lo que yo escucho. Yo tengo que cuidarme con quién yo me junto, con quién paso tiempo, porque todas estas cosas van a influir en mi vida de una manera positiva o una manera negativa. Y eso es lo que precisamente yo quiero que usted entienda. Cuando una persona está libre, es una persona que rompió cadenas, es una persona que rompió una estación en su vida que lo tenía atado. Él decidió salir, escapar de aquello que lo tenía aprisionado. Porque obviamente cuando estamos endemoniados, cuando estamos oprimidos, estamos atados. Es como si te metieran dentro de una cajita para que tú no te salgas a ningún lado. Es como que te encarcelen en un lugar. Eso es precisamente cuando hablamos de una persona que está atada a algo. Por eso vemos tanto drogadicto, por eso vemos tanto alcohólico, por eso vemos tantas personas hoy que están bregando con lo que se llama el espíritu de la pornografía, el espíritu de lujuria, porque han abierto puertas y están atados. Entonces van a la iglesia, buscan de Dios, oraron, intercedieron, lloraron, se tiraron al piso, pero a la otra semana volvieron a lo mismo. ¿Por qué? Nunca fueron liberados, sino que emocionalmente ellos dijeron: sí, Señor, yo quiero ser libre, pero en su alma no abrieron el alma y no abrieron las puertas para que salieran esos espíritus que están controlando su vida. Entonces, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cuando nosotros aprendemos a tener misericordia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la misericordia nos hace a nosotros interceder por otros, nos hace a nosotros a ponernos en el pellejo de ellos y ayudarlos para que ellos puedan salir de esas cadenas o de esas cárceles donde están metidos. Y a veces decimos: pastora, pero ¿cómo voy a salir de esa cárcel? Son tantos años. Amados, yo he conocido personas que tienen años en el evangelio y siguen cojeando de la misma pierna. O sea, de la misma pata, como dicen por ahí. Siguen con el mismo problema. ¿Por qué? Nunca han sido libres. Están atados. Y mientras haya una atadura, no puede haber una libertad. Donde hay un candado, tiene que haber una rotura. Si no hay una rotura, si no hay un sacrificio, si no hay un quebranto, si no hay una separación, no puede haber una libertad. Por eso vemos personas en el ministerio que no han sido libres del pasado, no han sido libres de muchas áreas. Y por eso cuando vienen a la iglesia se piensan que en la iglesia van a ser libres de todo. No, amado, hay una responsabilidad que necesitamos. Y no es que el pastor te va a libertar o la pastora, porque nosotros podemos ministrarle. Y ese es un privilegio para nosotros poder darlo. El hecho es que tú tienes que tener responsabilidad de perseverar en las cosas del Señor.
para que tú puedas crecer a la estatura de Cristo. El pastor no puede estar detrás de ti todo el tiempo. No te metas ahí, no te metas allá. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Tiene que haber una entrada a la presencia. Tiene que haber un sacrificio. No podemos actuar como que simplemente somos niños inmaduros. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la presencia de Dios. Tenemos que cambiar. Tenemos que madurar. Y muchas veces por ser ignorantes, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por ser ignorantes, le echamos la culpa al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver. Porque realmente la responsabilidad es nuestra. Yo si le digo a alguien que salga de mi casa, yo no puedo permitir que esa persona vuelva a entre a menos que yo le abra la puerta. Estoy explicándome, o sea, entienda algo. Cuando hay una liberación, no es porque la persona hizo algo erróneo. Cuando hay una liberación, es porque la persona decidió, se cansó de vivir de la manera que estaba viviendo y abrió una puerta para que saliera aquello que la estaba oprimiendo, la estaba guiando. Entonces a veces nosotros no entendemos cómo yo logro tener una liberación. Lo primero es que tengo que tener una mente y un corazón preparado. No es el hecho de que yo venga y te unja y ore por ti y ya estás libre. No, jamás. Yo no puedo liberar a alguien que tiene 20 años adicto y que hoy se va a hacer libre. No, eso no es así. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber a alguien que te dé seguimiento. Tienes que tener a alguien que te ayude, que te cuide, que te diga por dónde caminar, que te pueda corregir, porque esa es otra cosa. Mientras estás en el proceso de la liberación, Dios va a poner gente a tu lado, pero no todo el mundo que está a tu lado a ti te va a gustar como te hablen. Entonces hay gente que te va a hablar, pero a ti no te va a gustar de la manera que te hablan. Hay gente que te va a decir algo y a ti no te va a gustar. Entonces, en medio del proceso de liberación, Dios va a poner gente que no te cae bien y que no te van a decir a ti lo que tú quieras, porque es parte de tu liberación. Si la liberación fuera tan fácil, entonces nosotros caminaríamos todos iguales, todos juntos, todos hacemos lo mismo y nada ha pasado. Pero no es así. Cuando estamos en el proceso de la liberación, ahí es donde vamos a llegar a la estatura de Cristo. Ahí es donde Dios va a permitir que venga lo contrario a tu vida para que Él vea si tú maduraste, Él vea si cambiaste, Él vea si te dimensionaste. Cuando tú tienes la capacidad de ver a alguien que te hizo mal y tú mirarla con el corazón lleno de amor, es cuando puedes decir, yo he cambiado. Entonces muchos de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a la iglesia los domingos, diezmamos, pero hay áreas en nuestra vida donde tienen que ser libres. Y ahí es donde usted y yo tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, usted tiene que venir a Cristo, pero tiene que ser renovado en Cristo, porque una de las cosas que Dios empieza a tratar es con nuestra mente. Todos los pensamientos que llegan a nuestra vida, todas esas cosas que empiezan a inundarnos, esos dardos que vienen, porque una de las cosas que hace Satanás es que envía dardos para recordarte tu pasado. Ahora, ¿cuáles son los pasos para yo recibir la liberación? Mire esto. Número 1, yo tengo que usar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Es indispensable prestar atención al yelmo de la salvación porque es el guardián del pensamiento. La mayoría de los demonios van a asaltar los pensamientos porque buscan entrar de nuevo. Y ellos vienen muy cuidadosos. Ellos vienen entrando a los pensamientos que se consideran como negativos porque son del enemigo. Pero tiene que aprender a separar esos pensamientos. Cuando el enemigo te empieza a hablar algo negativo en contra de un siervo de Dios, retíralo, páralo, átalo, destrúyelo. Reprenda, rechace todo pensamiento que le den los demonios. Los demonios no les gusta que ustedes estén libres. Obviamente los demonios, ¿qué van a hacer? Van a traer pensamientos demoníacos. Usted tiene que reemplazarlos con pensamientos espirituales, como dice Filipenses 4:8. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y esa es la primera señal del ataque. Él va a huir de nosotros.
Cuando usted pueda reprender, cuando usted pueda resistir al diablo, esa es la primera señal de que usted ha sido libre. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no tiene lugar donde usted. Usted ya tiene la armadura de Cristo y usted está preparado en Cristo Jesús. Número 2, ¿qué tengo que hacer? Confesar positivamente. Las confesiones negativas caracterizan una influencia demoníaca. Las confesiones positivas son una expresión de fe. ¡Wow! Esto es poderoso. Cuando usted confiesa algo positivo, está expresando la fe. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, dice que otra confesión abrirá puerta entonces al enemigo. Marcos 11:23. Cuando usted confiesa a Dios, usted está activando la fe. Pero si usted no confiesa a Dios y usted está confesando cosas negativas, está abriendo puertas para que el enemigo entre. Está como diciéndole al enemigo, dale, entra. No, cuando usted se libera, usted tiene que cuidarse de lo que usted habla. Usted tiene que cuidarse de lo que usted dice. Usted tiene que cuidarse de lo que usted expresa. Porque a veces nosotros, yo maldigo el día en que llegué a esta vida. Yo maldigo esta casa, yo maldigo este carro. Y no se da cuenta y su expresión habla de en qué lugar usted opera en el mundo espiritual. Por eso es que cuando usted se libera, lo primero que tiene que guardar es la boca. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Paso número 3, cuando yo estoy siendo liberado y estoy en el proceso de la liberación, yo tengo que permanecer en las escrituras, yo tengo que permanecer en la palabra. Jesús, dice la Biblia, que soportó la tentación de Satanás. ¿Cómo? Usando la escritura. La palabra de Dios es un espejo para el alma, dice Santiago 1:22. Es una lámpara que nos guía los pies. Es un agente de limpieza, dice Efesios 5:25. Es un agente que comienza a limpiar todas las cosas. Es como una espada de 2 filos que descubre las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Es el alimento para el espíritu. Nadie puede mantener una liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario en su vida. Aleluya. Si yo tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios es el primer factor en mi vida, eso para mí habla de un nivel de liberación. Pero si yo no considero la palabra como mi primer auxilio, si yo no considero la palabra como mi arma que yo necesito, usted no ha sido liberado completamente. Número 4, usted tiene que aprender a crucificar la carne. La carne es la batalla que tenemos todos los días, diariamente. Usted tiene que tomar la cruz de Jesucristo y seguirla. Rompa con todo patrón viejo, rompa con todo lo que lo ha mantenido ligado a los espíritus del mal, rompa con todos esos deseos de la carne, a esos apetitos de la carne, a los deseos, la consuficiencia. Lo que no se lleva a la cruz se deja una vía abierta para que los demonios regresen. Si usted no lleva a la cruz los deseos de la carne, lamento decirle que no ha tenido una liberación completa. Usted tiene que llevar los deseos de la carne a la cruz. Usted tiene que decir, yo llevo esto a la cruz del Calvario. Yo crucifico esto con Cristo. Los deseos de la carne, pastora, ¿qué son deseos de la carne? La lujuria, el adulterio, los ojos envidiosos. Todos estos son deseos de la carne. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos deseos en la carne. Yo quiero ser como el otro, el envidioso, el rencoroso. Y quiero desear. Es uno de los mandamientos, no desees la mujer de tu prójimo. Entonces, si usted no sabe crucificar la carne, cuando la carne te dice, haz esto. Aquellos que todavía están tambaleando con la lujuria, el pecado, el adulterio, la fornicación, los deseos de la carne. La carne te dice que no lo hagas, pero tú tienes ganas de hacerlo. No has podido resistir a la carne. Aprende a hacer un acto profético. Esos deseos, crucifícalos en la carne. A veces no entendemos
Pero estamos en Cristo, vivimos en la iglesia, estamos en la iglesia, pero no somos liberados. Porque todavía tenemos deseos de la carne, todavía hablamos en la carne. Cuando nos expresamos y nos enojamos, estamos en la carne. No hablamos bonito, hablamos mal, maldecimos, decimos malas palabras. Somos corrompidos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo tú puedes decir que eres libre? ¿Cómo tú puedes decir que has sido liberado si tu carne y los frutos de tu carne demuestran otra cosa? Wow, yo no sé quién está recibiendo esto. Si usted quiere mantener su liberación, crucifique su carne. Porque cuando usted crucifique su carne, usted va a ser dimensionado a otro nivel. Número 5, usted tiene que desarrollar una vida de continua alabanza y continua oración. Vamos, alabanza y oración. Alabanza y oración. Una persona que ha sido libre tiene que aprender que ya no tiene que oír música del mundo. Ahora tiene que inundarse de adoración. Porque la adoración adora a Dios. Y lo que adora a Dios edifica el alma y edifica el espíritu. La alabanza es la que silencia al enemigo. ¿Por qué? Porque es la expresión hacia Dios para darle gratitud, para darle adoración, para darle gozo por medio del habla, del canto, de la danza, aplaudiendo, el tocar instrumentos, el danzar, levantar las manos, adorar a Dios. Esa alabanza, esa oración tiene que mantenerse en nosotros. Y si es posible, ora en lenguas. Porque cuando usted ora en lengua, ahí también está el entendimiento. Orar sin cesar, dice 1 Corintios 14:14. Donde estamos orando, intercediendo. Pero ¿cómo usted puede decir que ha sido libre si ni siquiera puede ir a la iglesia? Y en medio de la alabanza no puede adorar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible que has sido libre y no puedes orar un momento? La oración y la alabanza son dos armas poderosas en una persona que ha sido libre, en una persona que ha tenido liberación. Número 6, mantener una vida en actividades espirituales. Yo he visto con mis ojos cómo personas han sido libres y porque no se han mantenido congregándose, porque no se han mantenido conectados en las cosas de Dios. Ayer yo le predicaba a la iglesia y yo le decía, usted tiene que ser un visionario. Usted tiene que ser una persona visionaria. Yo no puedo permitir, como en el tiempo de Gedeón, que los madianitas me estén oprimiendo. No, yo tengo que ser un visionario. Yo tengo que empezar a ver más allá. Y yo le decía, qué tremendo que muchos de nosotros, ahora en este tiempo virtual, hemos visto que son fieles seguidores a otros programas del mundo que no edifican, pero ni siquiera se han inscrito al canal de la iglesia. Ni siquiera están siendo un seguidor de sus padres espirituales. ¿Cómo podemos edificarnos si no seguimos lo que necesitamos? Si yo tengo mi apóstol, mi respeto para él, pero yo también tengo que seguirlo, yo tengo que oír la voz porque los hijos hablan como los padres hablan. Entonces, si yo quiero de ese manto, yo tengo que seguirlo a él, yo tengo que honrarlo a él, yo tengo que hablar de él. Si no, míralo entre Eliseo y Elías y míralo entre Jesús y el Padre. Por eso fue que cuando Pedro lo encontraron, que estaba huyendo, ya Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Le dijeron, ese, habla como él, camina como él, porque el ADN es algo bien importante. Pero eso también habla de actividades espirituales, porque si yo comparto una actividad espiritual que me está llenando, que me está cambiando, que me está llevando para bien, que me está transformando, ¿cómo yo no voy a abrazar ese manto? No es el hecho de que mi pastor esté mal, no es el hecho, no, es que usted tiene que abrazar ese manto. Hay algo que tiene ese manto que está haciendo que usted necesita hacer. A veces vemos maravillas, a veces vemos cosas bonitas en otros y las criticamos y decimos, no, pero ¿cómo puede ser que aquel haciendo esto? Pregúntate, ¿qué está haciendo aquel que tú no estás haciendo? Usted tiene que empezar a romper cadenas, y una de las cosas que necesita una persona libre para romper esas cadenas es mantener una vida de actividades espirituales, porque la oveja que se aleja del rebaño corre más peligro que la que se mantiene adentro.
Usted tiene que encontrarse, usted tiene que cumplir con su función dentro de Cristo. Anhele los dones espirituales, permita que obren en su vida, anhele estar en su presencia, anhele estar todos los días perdido en su presencia. El salmista David dijo, es mejor estar un día perdido en su presencia que 1000 fuera de ellos. Es importante, amada iglesia, mantenernos bajo la autoridad espiritual de un apóstol, de un pastor. Yo no creo en esa gente que dice, no, yo no tengo apóstol, yo no tengo cobertura. Es tan importante. Si su pastor está bajo una cobertura, dele gracias a Dios, porque ese pastor tiene el conocimiento divino de la palabra de Dios, pero ha comprendido un código en el reino. Si tú te aprendes a someter aquí, también te vas a someter en el reino. Y a veces no entendemos esto, pero esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque si tú andas solo y tú piensas solo y haces las cosas solo, entonces todo lo que haces está bien para ti, pero para Dios no. Entonces, cuando tú y yo crecemos y nos liberamos, siempre vemos a alguien que está arriba de nosotros, que nos pueda corregir, que nos pueda enseñar y que nos pueda guiar, porque tú solo no vas a poder corregirte, tú solo no vas a poder guiarte. Vamos, yo no sé a quién le estoy hablando. Entonces usted, cuando es libre, tiene que mantenerse en las cosas espirituales. Por eso es que mucha gente en nuestras iglesias ha liberado, pero como no se vienen a congregar, no participan del discipulado, no vienen a la iglesia, no adoran a Dios, no oran, no leen la Biblia, no escuchan la palabra, nada más están viendo porquerías que no le ministran su vida espiritual. Por eso es que están como están. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. O sea que Jesús dio una claridad muy clara por los frutos. ¿Qué frutos estás dando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé quién está recibiendo esta palabra. Y número 7, por último, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que someterse totalmente a Cristo. Si usted dice, no, Dios a mí no me lo ha dicho. Entonces Dios tiene que bajar del cielo y hablarte. Hay tantas maneras que Dios habla, amados. Dios habla a través de la televisión. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de los niños. Dios habla a través de tantas cosas que si no sabemos ser humildes, nunca vamos a poder ser libres. Usted tiene que decidir en este día que todo pensamiento, toda palabra, toda acción refleje la misma naturaleza del Señor. O sea que usted tiene que permanecer en Cristo para que el fruto del Espíritu pueda producirse en abundancia. Si yo no permanezco en el fruto del Espíritu, no puede haber abundancia. Los espíritus demoníacos son enemigos del fruto del Espíritu. Pero la fe y la confianza, vamos, dígalo conmigo, la fe y la confianza en Dios son las mayores armas contra las mentiras del diablo. Efesios 6:16. La fe y la confianza es tu mayor arma contra el enemigo. Es tu mayor alma con las cosas que el enemigo está tratando de hacer, porque el enemigo no te va a dejar tranquilo ni tranquila. El enemigo va a tratar de ahuyentarte, el enemigo va a tratar de sacarte, el enemigo va a tratar de impulsarte, de hacerte sentir mal. El enemigo va a tratar de hacer todas las cosas que él quiera, pero no va a poder, porque si tú eres una persona completamente liberada y ha entendido quién eres en Cristo Jesús, a ti nadie te puede poner una cadena que no te queda. Por eso es que hay gente que tienen cadenas, porque otro se las puso y ellos no entendieron los tiempos. Usted tiene que entender que cuando usted sigue cada paso, esto va a ayudar a su vida, a que usted se pueda mantener en la presencia de Dios. Yo tengo que juntarme con gente que sea mejor que yo. Yo tengo que juntarme con personas que sean águilas, gente que tiene más experiencia que yo. Una de las cosas que yo admiro en nuestra iglesia acá en Miami es cuando uno de mis hijos viene donde mí y me dice, pastora, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo prefiero que me pregunte a mí a que le pregunte a alguien que no tiene conocimiento. Yo prefiero que me pregunte a mí a que le pregunte a alguien que no sabe nada. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted necesita liberación, usted no puede andar con gente que lo está alimentando de mal. Si usted necesita liberación, cambie la gente que tiene a su lado.
Empiece a juntarse con gente que sea profética, gente que entienda los tiempos, gente intercesora, gente de guerra, gente que cuando tú vengas y le digas, ay, mira, me siento mal, una hermana en la iglesia no me saludó el domingo, ay, yo creo esto, yo creo, que aquella persona le diga, no, hermana, en el nombre de Jesús, yo ato ahora todo pensamiento y ahora en el nombre de Jesús declaro que se te aclara tu mentalidad y que todo eso lo echas fuera. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No puede haber el Espíritu de Dios y el Espíritu de las tinieblas. Por eso es que la Biblia habla de 9 frutos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de los frutos de Dios. Tenemos que tener la compañía del Espíritu Santo. Ningún demonio podrá regresar a menos que tú le abras una puerta. Y mucho menos traer a nadie que le traiga compañía. Ay, Dios mío. Ningún demonio puede pisar tu casa si conoce que hay autoridad. Ningún demonio puede regresar a tu casa si tu casa está llena de la presencia de Dios. Ningún demonio puede abrir una puerta que ya Cristo cerró. Vamos, yo no sé quién entiende esto. Si algún espíritu vuelve a entrar, asegúrese de expulsarlo lo más pronto posible. Que usted pueda percibir en el espíritu y usted le diga a ese espíritu, te vas en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene conocimiento, hay gente que habla de demonios, pero cuando los demonios están cerca de ellos no los pueden percibir. Cuando los demonios están cerca de ellos son tan manipuladoras y son tan seductores que por eso caen. Entonces hay una cosa, mire Sansón, un hijo de Dios, y cómo fue seducido por Dalila. Dalila tenía un espíritu que se llamaba el espíritu de seducción. Pudo seducirlo, pudo llevarlo a otro nivel. Cuando se dio cuenta ya Sansón, ya era muy tarde. Cuando Saúl fue seducido con los pensamientos para matar a David, y cuando se puso loco porque Dios no le hablaba, y se fue a buscar una bruja para hablarle y decirle, ¿por qué Dios no me habla? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero esos son áreas en nuestra vida que nunca fueron libres. Esos son áreas en nuestra vida donde el Espíritu Santo no habitó completamente. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona hay completamente libertad. Hermano, no me vengas a decir de que el diablo, de que aquella, de que fulana, de que fulano. No le eches la culpa a nadie. Ese fue uno de los problemas que hubo en el Edén. La gente visionaria no le echa la culpa a nadie. La gente visionaria y la gente libre sabe dónde está parada, sabe dónde se dirige y sabe para dónde Dios lo lleva. No tiene que preguntar, no tiene que buscar excusas, sabe y tiene la autoridad del gobierno de Dios. Jesús ha hecho lo posible con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para darte una liberación completa. Así que atesore su liberación. Romanos 5:10 habla de esto. Atesore su liberación. No deje que nadie venga a romperle la liberación. No venga nadie a destruir su liberación. Vamos, declare proféticamente. Cierre toda puerta al enemigo. Cierre toda puerta. Todo dardo se paraliza. Toda mentira se paraliza en el nombre poderoso de Jesucristo. Y usted atesore su liberación. Porque si usted no atesora su liberación, van a venir otros y le van a romper y le van a abrir puertas. ¿Para qué? Para atarlos, para acribillarlos. Pero hoy rompa toda cadena en el nombre de Jesús. Y haga que su liberación sea de bendición. Haga que su liberación sea una liberación para llevarlo a un nivel más alto. Para crecer a la estatura de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, que no sabemos a dónde ir, sino que seamos personas que comemos palabra, comemos pan, tenemos aceite. Este es el tiempo del aceite, este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios, donde Él tiene que traer cobertura a nuestras vidas. Este es el tiempo que la iglesia se tiene que levantar y dejar la niñería. Este es el tiempo que las voces proféticas se levanten para que el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Pero no podemos vivir con un pie allá y un pie acá. Si usted fue libre, ¿qué hace metido en las discotecas? Si usted fue libre, ¿qué hace metido con las gangas? Si usted fue libre, ¿qué hace metido con aquellos que fuman? Si usted fue libre, ¿qué hace metido con aquellos chismosos y murmuradores? Si usted fue libre, ¿qué hace con los madianitas? ¿Qué hace con los filisteos? ¡Ah!
Si usted fue libre, usted habita en la casa del Señor. Si usted fue libre, usted habla palabra. Si usted fue libre, usted no comparte con nadie cosas que no pertenecen a Dios. Yo no me puedo dar el gusto de compartir cosas que no edifican mi espíritu para que entonces yo abra puertas a Satanás. Porque Satanás no puede sacar a Satanás. Yo tengo que saber escoger a quién yo tengo, a quién me rodea, con quién yo hablo, con quién yo comparto, porque yo atesoro mi liberación. Y si a alguien yo no le caigo bien, perfecto, tú allá y yo acá. Pero yo no me voy a pelear contigo, ni tampoco me voy a defender. Porque el que está en Cristo tiene libertad. El que está en Cristo, Él es el que toma toda la rienda. El que está en Cristo, Él es mi juez. Él es el que me defiende. Él está conmigo. Él será aquel que va a cuidar mis pies que no caigan al resbaladero. Es simplemente saber escuchar, saber atender, saber entender los tiempos. Tiene que haber un sacrificio de oración. No es simplemente hablar, no es simplemente repetir. Tiene que haber oración, tiene que haber búsqueda, tiene que haber un sacrificio. Y ese sacrificio va a desatar sobre tu vida un nuevo aceite, una nueva unción. Aprenda a ser un visionario. Aprenda a cuidar su libertad. No permita que el enemigo venga a robarle. No permita. Acuérdese de esta palabra. Y que no se le olvide esta palabra, que ya estoy terminando. Cuando hay ofertas, cuídese de las ofertas. Porque hay ofertas que vienen para sacarlos del propósito. Y hay ofertas que vienen para sacarte del lugar donde Dios te puso. Así que cuídate de las ofertas y cuídate de aquello que estás escuchando, porque hay muchas cosas en este tiempo que se escuchan, hay muchas voces que se están escuchando, pero este no es tiempo de dormir, esto es tiempo de avanzar, esto es tiempo de pararnos en la brecha, esto es tiempo de usted aprovechar cuando hayan congresos de guerra, cuando hayan congresos de intercesión, que usted pueda pararse en la brecha, que usted pueda aprender, que usted sea humilde. No importa si usted es apóstol, mire, aprenda a bajarse, aprenda a humillarse, porque el que se humilla, Dios lo ensalza. No quiera saber más, porque a veces esos que quieren saber más son los primeros que caen. ¿Por qué? Porque no hay una liberación completa. Porque hay áreas en su vida que todavía están guardadas. Pídale al Espíritu Santo de hoy que lo libere de todo yugo de esclavitud. Pídale al Espíritu Santo de hoy que lo libere de toda maldad, de todo rencor, de todo odio. Vamos a orar en esta hora, ahí mismo donde tú estás escuchándome. Yo voy a orar y pídele al Espíritu Santo en tu casa ahora. Pídele al Espíritu Santo de donde me estás oyendo, donde me vas a escuchar. Pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo de Dios, quita toda mentalidad contraria a lo divino de Dios. Quita todo dardo del enemigo. Señor, yo ato todo espíritu demoníaco que viene para sacarme de tu propósito. Yo ato todo espíritu que viene para romper todo vínculo divino que yo tengo en el espíritu. Todo fruto de la carne se va. Toda hermandad y todo vínculo vicioso se va. Toda drogadicción, todo alcoholismo, todo odio, toda rebelión, toda competencia, todo espíritu de venganza se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo profetizo, yo declaro, Espíritu Santo, que todo pensamiento viene de la palabra de Dios, que todo lo que viene a mi mente viene por la palabra de Dios, que la naturaleza del Señor mismo está conmigo ahora, Señor. Tú me inundas de los frutos del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y no la mía, Señor. Que yo pueda discernir en el Espíritu, que yo pueda percibir en el Espíritu y que yo pueda caminar en obediencia. Señor, en esta hora yo declaro, Espíritu de Dios, que yo voy a atesorar mi liberación. Yo la voy a atesorar, Señor. Y yo me voy a cuidar de lo que yo oigo. Yo me voy a cuidar de lo que yo veo. Yo me voy a cuidar de aquellas cosas que me rodean. Y que nada vaya a mi corazón ni a mis emociones, sino que todo seas tú, Dios, teniendo control de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, para vivir de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Señor, gracias por mi liberación. Vamos, decláralo. Señor, gracias por mi
liberación. Gracias por mi liberación, porque ya yo no estoy encadenado, ya yo no estoy encarcelada. Yo soy libre, yo soy libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, no hay condenación. Así que declaro libertad sobre mi vida. Declaro que el Espíritu de Dios es mi consolador, es el que va a hablar, me va a ministrar y es el que me va a guardar de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro ahora que eres libre. Yo profetizo y decreto en el nombre de Jesucristo que eres libre de toda mentira. Eres libre de todo pasado. Eres libre de toda palabra que ha venido a condenarte. Eres libre de toda maldición. Eres libre de toda maldición generacional. Vamos, si tú tienes algo en tu familia, alguna enfermedad. Mire, yo estoy viviendo una gloria mayor. En mi familia hay de todas enfermedades, pero yo no tengo nada, porque yo declaré cuando vine a Cristo, yo soy libre de toda maldición generacional. Yo corto toda enfermedad, yo corto todo vínculo de enfermedad hasta mi tercera generación y mi cuarta generación. Mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, mis bisnietos, todos están cubiertos por la sangre de Cristo, y no hay nada ni nadie que puedan impedirlo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Vamos, declare: hay libertad sobre mis hijos, hay libertad sobre mi esposo, hay libertad sobre mi esposa, hay libertad sobre mi generación, hay libertad sobre mi familia, y nada ni nadie me van a detener. Que lo que el Cristo de la gloria comenzó en mi vida, yo lo voy a terminar. Porque la liberación se hizo, mira, para los hijos de Dios. Y Él nos hizo libres en la cruz del Calvario. Esa sangre no fue por gusto. Esa sangre fue para que tú y yo viviéramos hoy en libertad. Así que vive en libertad. Sal de esos portones que están cerrados. Rompe toda cadena. Rompe toda aquella puerta que ha venido a sacarte. Rompe todo velo. Rompe todo velo que hay en tus ojos. Rompe todo velo de tus oídos que a veces no te dejan ir a la iglesia. Todo aquel desánimo que viene a tocar la puerta para que no llegues a la iglesia, para que no vayas a ningún lado. Rompe todo vínculo ahora con el fruto de la carne y empieza a hablar al Espíritu de Dios y dile: Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, lléname de tus frutos en esta hora. Amor, paz, benignidad, paciencia. Ahora lléname, 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 para que seas lleno del Espíritu Santo y nada ni nadie te puedan detener. A Cristo nadie lo pudo detener. A Jesús nadie lo pudo detener. Porque fue un hombre, pero fue un hombre que caminó en el Espíritu. Fue guiado. Él no se entregó a nadie. Él se entregó al Padre y tuvo la dirección del Padre. Y así vamos a hacer tú y yo. No te entregues a nadie. Entrégate a Cristo. Porque la gente te traiciona. Los que están a tu lado te dejan. Pero Cristo nunca te dejará. Y eso es lo que nos hace a nosotros libres. ¿Sabe por qué? Porque la gente nos puede dejar. La gente puede hablar de ti, la gente te puede traicionar, pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, mira, aunque hablen de ti, tú vas y los saludas como si nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no guardas rencor, porque tú no guardas odio, sino que tú perseveras en las cosas del Señor. Y si tú eres un ministro, así tienes que enseñar a tus hijos espirituales, a decirle: no guarden rencor, no guarden odio. Al contrario, Jesús sabía que lo habían traicionado, Jesús sabía que hablaban de él, y tú no viste nunca a Jesús rechazándolos, diciéndole: tú hablaste de mí en rebeldía, en odio. No, ¿sabe por qué? Porque nosotros, los que somos libres, no podemos darnos esa oportunidad de estar poniendo odio y depositando cosas en nuestro corazón y en nuestras mentes que nos puedan sacar de las vías del Señor. No, amado, no. Estamos en un tiempo profético. Estamos caminando en pos de la verdad. Cristo viene pronto por su iglesia. Y como Cristo viene pronto por su iglesia, ahora tú y yo nos vamos a mantener libres. Vamos a atesorar esta libertad. Vamos a caminar en pos de la libertad. Y vamos a caminar diciéndole al mundo que Jesucristo es el Señor. No le dé lugar a las cosas de la carne, no le dé lugar a las cosas que están en este mundo, y usted va a ver que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, y vamos a prosperar, y vamos a avanzar, y nos vamos a multiplicar. Y cuando le impartas a la gente que está a tu lado, la gente que está a tu lado va a decir: wow, esta persona tiene algo que yo necesito, y es la unción del Santo que está depositada sobre tu vida, que te va a llevar a otro nivel. Así que declara hoy que eres libre
que eres libre y que toda liberación la vas a atesorar en tu vida, porque nada ni nadie te va a robar lo que Cristo te ha dado. Sométete a Cristo, sométete, usa su armadura, permanece en la palabra, crucifica la carne. Cuando te vengan los deseos, crucifica la carne, usa la armadura de Dios, empieza a desarrollar empieza a desarrollar esa oración, esa alabanza, aunque parezca loco. Mire, yo estoy en el carro y yo estoy alabando, yo estoy en la cocina y yo estoy alabando, y cuando oigo algo y me entero de algo estoy orando, o sea, estoy hablando constantemente con Dios. ¿Por qué? Porque eso es una disciplina. Mantengo una vida en actividades espirituales que son las que me van a edificar y las que van a mantenerme fuerte, el músculo de la fe y la confianza para yo seguir adelante. Y por eso es que yo atesoro hoy mi libertad, porque sé que la liberación que yo tuve en algún momento en mi vida fue Cristo que la hizo, y Cristo la hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora me toca a mí ser obediente y hacer lo que Cristo quiere que yo haga, que es adorarle en espíritu y en verdad, según el libro de Juan. Amén. Así que bendiciones a todos. Declaro sobre sus vidas que hay libertad, declaro que hay liberación sobre tu vida, y declaro que esta semana va a ser de bendición, que vas a trabajar en convicción en el espíritu y que vas a encaminarte a que todo te vaya bien, y que lo que Dios ha proyectado para tu vida y tu familia, tus ojos lo van a ver en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que un abrazo a todos. Las mujeres el viernes las espero en Mujeres en Pie de Guerra a las 7 de la noche, y mis hijos mañana a orar, y el miércoles que vamos a estar en vivo en nuestro servicio de sanidad y liberación. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los espero el próximo lunes con otro tema. Escríbame temas ahí, ayúdame para que yo esté hablando diferentes temas que nos van a edificar y nos van a ayudar en este tiempo para levantar guerreros en este tiempo, levantando guerreros proféticos en este tiempo. Así que muchas bendiciones. Costa Rica, Panamá, México, Venezuela, Nicaragua, todos los que están conectados de acá de los Estados Unidos, Guatemala, los bendigo y declaro sobre sus vidas que hay cielos abiertos. En las naciones hay cielos abiertos. Así que bendiciones a mis hijos acá de la vida eterna. Bendiciones a los pastores que están de Panamá conectados. Mis hijos, un beso, un abrazo. Y nos vemos la próxima semana. Comparta este mensaje que yo sé que le va a ser de bendición a muchas personas. Acuérdese de inscribirse en mi canal, Apóstol Liz Méndez. Váyase ahí, inscríbase, encienda la campana en YouTube. Y ahí está toda la escuela. Si se ha perdido alguna, ahí puede verla. Y podemos estar nosotros conectados todas las semanas. Así que bendiciones. Buenas noches. Besos y abrazos.